La historia de los Reyes Magos es una de las narraciones más conocidas en la tradición navideña, pero también está llena de malentendidos. Desde pequeños, hemos oído hablar de tres sabios provenientes del Oriente que llegaron a rendir homenaje al niño Jesús, trayendo consigo oro, incienso y mirra. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez si realmente lo que sabemos sobre ellos es cierto? En primer lugar, ¿los magos eran realmente reyes? ¿Se puede llamar magos a personas con poderes mágicos, como entendemos hoy? Y, sobre todo, ¿eran tres? La tradición popular ha forjado una imagen tan sólida de estas figuras que resulta casi imposible pensar en ellas de otra manera. Pero lo cierto es que, según la Biblia, muchos de los detalles que creemos conocer no aparecen. De hecho, lo que se menciona en las Escrituras es mucho más complicado y fascinante de lo que habitualmente pensamos. Hoy, vamos a sumergirnos en los aspectos menos conocidos de esta historia. Vamos a analizar los términos usados en los textos bíblicos y descubrir cómo una lectura más profunda puede cambiar por completo nuestra comprensión de la visita de los Reyes Magos. Prepárate para ver esta conocida narración desde una perspectiva completamente diferente, un punto de vista basado en la verdad bíblica. Para empezar a entender quiénes eran en realidad los magos, debemos retroceder al Evangelio de Mateo, que es donde se nos habla de ellos como visitantes del Oriente, Mateo 2, 1, 12. Es crucial notar que en el texto bíblico no se les describe como reyes, no se menciona cuántos eran, ni se dice en ningún momento que fueran tres. De hecho, la tradición popular ha sido quien ha completado estos vacíos con detalles que no existen en las escrituras originales. En su contexto histórico, los magos no eran figuras comunes ni corrientes. La palabra magoi, que en griego se traduce como magos, hace referencia a un grupo de personas conocidas en el mundo antiguo por su sabiduría, conocimientos en astrología y, en algunos casos, por sus prácticas religiosas. No eran hechiceros ni hombres sencillos, sino que pertenecían a una clase especializada de sabios y astrónomos, y su origen se encuentra en el Imperio Persa, conocido por su gran influencia en el desarrollo de la astronomía y la astrología. Eran, por así decirlo, sacerdotes o eruditos encargados de interpretar los signos celestiales. El malentendido acerca de su identidad proviene, en parte, de una cuestión de traducción. El Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Choquel destaca que la palabra magoi no necesariamente se refiere a hechiceros o personas con poderes sobrenaturales, sino que en realidad denota a astrónomos, sabios o incluso consejeros de reyes. La tradición cristiana, influenciada por interpretaciones posteriores, les atribuyó una connotación mística, distorsionando así su verdadero contexto y función. Lo que la Biblia realmente nos transmite es que estos hombres, aunque no pertenecían a la tradición israelita, reconocieron en la estrella que vieron el nacimiento de un rey de los judíos. Sin embargo, no estaban buscando simplemente a un rey terrenal, sino que estaban siguiendo una señal divina que les indicaba la llegada de un líder espiritual, algo que solo podía ser comprendido en un contexto mucho más amplio que el de los reyes del pueblo judío. El acto de seguir la estrella hasta Belén no fue solo una búsqueda de riquezas materiales, sino una manifestación de fe y obediencia. Era un viaje que representaba mucho más que una simple búsqueda de poder o tesoros terrenales. Para estos sabios, la estrella era una revelación del cielo, un signo de esperanza y una invitación a reconocer la realeza divina del niño nacido en Belén. En este sentido, el papel de los magos en la historia bíblica es mucho más profundo y simbólico de lo que la tradición popular ha entendido. Aunque no pertenecían al pueblo de Israel, tuvieron la humildad y el discernimiento para reconocer la grandeza de un niño cuya realeza no era de este mundo. Este acto de reconocimiento nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de los magos, personas sabias que no solo traían regalos materiales, sino que ofrecían algo mucho más valioso: su fe y su capacidad para ver más allá de las apariencias y comprender el significado divino del nacimiento de Jesús. Cuando pensamos en los Reyes Magos, la imagen que se forma en nuestra mente es la de tres hombres con coronas, rodeados de lujo, llegando con grandes riquezas para rendir homenaje al niño Jesús. Sin embargo, uno de los mayores malentendidos que ha perdurado en la tradición es que estos hombres fueran realmente reyes.
En el relato bíblico, en ningún momento se afirma que los visitantes del Oriente fueran reyes. En realidad, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, solo los menciona como magos o sabios que venían del Oriente, sin hacer ninguna referencia a su condición real. La confusión sobre su identidad surge, en parte, de una interpretación moderna de la palabra griega basileus. En griego, basileus es el término utilizado para referirse a un rey, una figura de autoridad política y temporal que gobierna un territorio. Sin embargo, no hay ninguna evidencia en los textos bíblicos que sugiera que los magos poseían algún tipo de autoridad real o gubernamental. El uso de esta palabra en su contexto original parece haber sido malinterpretado con el paso del tiempo. Es importante tener en cuenta que, en la época en que se escribió el Evangelio de Mateo, la palabra rey no necesariamente implicaba a alguien que gobernaba un país o reino en el sentido estricto de la palabra. En aquel entonces, había muchas figuras prominentes que eran llamadas reyes debido a su sabiduría, estatus o influencia, aunque no fueran monarcas en el sentido político. Es posible que los primeros traductores, al intentar comprender el rol de los magos, los hayan interpretado como reyes debido a su estatus y sabiduría profunda digna de respeto. El diccionario bíblico hebreo también señala que, en la cultura persa, los magos desempeñaban roles de alta importancia, actuando como consejeros del rey, y a menudo se les veía como figuras que combinaban conocimientos astrológicos y religiosos. Sin embargo, esto no los convertía en reyes por derecho propio. Eran más bien figuras de autoridad, pero su poder era espiritual y religioso, no político. La tradición cristiana, influenciada por la cultura occidental, comenzó a referirse a estos sabios como reyes, tal vez para enfatizar su importancia y el honor con el que visitaban a Jesús. Al mismo tiempo, el simbolismo de la realeza se utilizó para destacar la naturaleza universal del mensaje cristiano. El niño Jesús no era solo el rey de los judíos, sino un rey que venía a traer la salvación a todos los pueblos, incluidos los gentiles, representados por los magos. Este mensaje reflejaba la amplitud de la misión de Cristo. No solo vino para un pueblo, sino para el mundo entero. Además, la tradición de que eran 3 magos, aunque popularmente aceptada, no tiene base bíblica, y es otro ejemplo de cómo la tradición ha añadido detalles que no están presentes en los textos originales. Aunque tampoco se menciona en la Biblia, la idea de que los magos debían ser reyes se asoció con la simbología numerológica y la tradición cristiana, que busca un equilibrio en las figuras clave de la historia sagrada. El hecho de que trajeran 3 regalos, oro, incienso y mirra, también alimentó la percepción de que los magos debían ser 3 figuras de gran estatus. Por lo tanto, la denominación Reyes Magos no solo responde a una interpretación errónea de la palabra basileus, sino también a un deseo de darles un lugar prominente en la historia de la salvación, como testigos de la realeza de Cristo. Aunque no fueran verdaderos monarcas en el sentido político y terrenal de la palabra, el número 3 es, sin duda, uno de los más simbólicos y significativos en el cristianismo. Sin embargo, al hablar de los 3 Reyes Magos, la tradición ha perpetuado una creencia que no tiene un fundamento claro en la narrativa bíblica. En la historia popular, es común pensar que eran 3, pero ¿de dónde proviene esta idea? ¿Es un mito o hay alguna base real detrás de esta cifra? Cuando leemos el relato de los magos en el Evangelio de Mateo 2, 1, 12, nos damos cuenta de que la Biblia nunca menciona cuántos magos fueron. El texto simplemente dice que unos magos, o más correctamente, sabios del Oriente, llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos, guiados por una estrella. Pero no hay ninguna referencia específica al número de estos hombres. La mención de 3 magos proviene de una combinación de factores interpretativos y tradiciones posteriores. Uno de los principales motivos por los que la tradición ha insistido en que los magos eran 3 es, sorprendentemente, el número de regalos que trajeron: oro, incienso y mirra. Como cada regalo fue asociado con uno de los magos, se asumió que debían ser 3. Sin embargo, este es un razonamiento bastante simplista. El número de regalos no implica necesariamente que fueran 3 los magos.
Es totalmente posible que un solo mago trajera los 3 regalos o que hubiera más de 3 magos, con cada uno llevando diferentes obsequios. La tradición de los 3 magos probablemente se consolidó en el siglo III, cuando comenzó a circular una representación más definida de la historia en el arte y en los relatos populares. Los primeros cristianos empezaron a imaginar a los magos como figuras completas y el número 3 encajaba bien tanto en su simbolismo como en las representaciones artísticas de la época. En esa época, el número 3 se consideraba un número perfecto y simbólicamente poderoso. Así, los sabios fueron vistos como representantes de las 3 razas del mundo conocido, Asia, África y Europa, mostrando que la adoración de Cristo no era solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Además, el número 3 tiene connotaciones de plenitud, integridad y unidad. Es posible que, en el imaginario cristiano, los 3 magos hayan sido percibidos como una extensión de este simbolismo, como si su número reflejara el cumplimiento de un plan divino que alcanza a todas las naciones y culturas. Por lo tanto, el número 3 no tiene base en los textos bíblicos, pero sí en las tradiciones y simbolismos que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. La insistencia en que los magos fueran 3 se basó en la relación con los regalos y, sobre todo, en la carga simbólica de ese número en la narrativa cristiana. Sin embargo, la historia original de los sabios de Oriente está más relacionada con la búsqueda espiritual y la manifestación de la universalidad del mensaje de Cristo que con detalles exactos sobre su número. Cuando pensamos en los regalos que los sabios llevaron al niño Jesús, oro, incienso y mirra, es fácil verlos como simples obsequios valiosos, como si fueran una especie de homenaje real. Sin embargo, estos regalos poseen un significado mucho más profundo y simbólico que va más allá de un simple acto de generosidad. Cada uno de estos dones revela algo crucial sobre la identidad de Jesús y su misión en la tierra, y están cargados de significado bíblico que resuena tanto en el contexto histórico como en la teología cristiana. El oro, el primero de los regalos, es el que más comúnmente asociamos con la realeza y la divinidad. Este metal precioso no solo representa riqueza material, sino también el reconocimiento de la soberanía. En la tradición hebrea, el oro era utilizado en el templo de Jerusalén como parte de los objetos sagrados y la adoración a Dios, Éxodo 25, 10-40. Cuando los magos ofrecen oro, no solo están honrando al niño como rey, sino que están reconociendo la realeza divina de Jesús. En el contexto, el oro tiene una connotación de poder y autoridad. Este regalo señala que Jesús es el Rey de Reyes, un Rey eterno cuya soberanía no será limitada a un reino terrenal. El incienso, por otro lado, tiene un significado espiritual profundo en la cultura judía. El incienso se utilizaba en las ceremonias del templo, especialmente en el altar del incienso, Éxodo 30, 34-38, donde se ofrecía como una fragancia agradable a Dios. Este simbolismo se conecta directamente con la divinidad de Jesús. El incienso es un símbolo de la oración y la alabanza ascendente hacia el cielo. En este sentido, el incienso ofrecido por los magos es un reconocimiento de que Jesús no solo es Rey, sino también divino, y su vida y sacrificio serán una ofrenda espiritual para la humanidad. En el Evangelio de Juan, se nos recuerda que Jesús es la palabra eterna, la luz que ilumina al mundo, y el incienso apunta a esa conexión entre lo terrenal y lo divino. La mirra es quizás el regalo más misterioso y sombrío. En la antigüedad, la mirra se utilizaba principalmente como un ungüento para embalsamar a los muertos, lo que la convierte en un símbolo del sufrimiento y la muerte. La mirra era también utilizada como un ingrediente en las preparaciones para los rituales funerarios, lo que anticipa el sacrificio de Jesús en la cruz. Este regalo no solo señala la humanidad de Jesús, sino que también profetiza su destino. En el Evangelio de Mateo, la mirra se conecta con el sufrimiento de Cristo, como se verá más adelante en su pasión y muerte en la cruz. En este sentido, la mirra no es solo un símbolo de la muerte, sino también un testimonio de la vida que Él dará por la salvación del mundo. Cada uno de estos regalos tiene una significación que trasciende el mero acto de dar. En Mateo 2:11, los magos se postraron y le adoraron.
No solo estaban ofreciendo regalos materiales, sino que estaban reconociendo la realeza, la divinidad y el sacrificio que Jesús representaría. El oro, el incienso y la mirra simbolizan tres aspectos fundamentales de Cristo: su soberanía como Rey, su divinidad como el Hijo de Dios y su humanidad marcada por el sacrificio que ofrecería por la humanidad. Este acto de adoración de los magos tiene una profunda conexión con las Escrituras. La visita de los magos no solo es un cumplimiento de la profecía que anunciaba que los gentiles reconocerían al Mesías, Isaías 60:3, sino que también muestra cómo los elementos del Antiguo Testamento se completan en la persona de Jesús. Los regalos de los magos son una respuesta a la revelación de Dios en la persona de Cristo, quien no solo viene a ser el Rey de Israel, sino el Salvador de todos los pueblos. Por lo tanto, el oro, el incienso y la mirra no son simplemente regalos valiosos, sino símbolos cargados de significado profético que nos revelan el carácter divino, humano y sacrificial de Jesús en su sencillez. Estos regalos profundizan nuestra comprensión de quién es Cristo y nos invitan a reflexionar sobre el profundo misterio de la encarnación y el sacrificio. La figura del mago o sabio en el Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel 2:48, también tiene conexiones con estos sacerdotes y astrólogos del Oriente. De hecho, en la época de Jesús, los magos eran considerados expertos en ciencias ocultas y eran capaces de leer los signos en el cielo para predecir el futuro. No obstante, no debemos verlos solo como hombres de conocimiento, sino también como personas profundamente espirituales que sabían que la sabiduría divina podía revelarse a través de los fenómenos naturales. Los sabios del Oriente eran, por tanto, una mezcla de científicos, filósofos y sacerdotes. En su cultura, la astrología y la religión estaban intrínsecamente ligadas. La observación del cielo era vista como una forma de percibir la voluntad divina. Cuando vieron la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús, interpretaron este fenómeno como un signo claro de que algo trascendental había ocurrido: el nacimiento de un rey. Pero no uno cualquiera, sino un rey de los judíos que traería consigo un mensaje de esperanza y salvación. Este conocimiento espiritual y científico, aunque distinto al de la tradición judía, les permitió reconocer al Mesías cuando otros no pudieron. A pesar de no ser parte del pueblo de Israel, los magos vieron más allá de las apariencias, buscando la verdad más profunda, lo cual les llevó a emprender un largo y arduo viaje hacia Belén. Este viaje fue más que físico, fue un viaje de fe. El viaje de los sabios no fue sencillo. Viajaron desde tierras lejanas, siguiendo una estrella que, aunque los guiaba, también los desafiaba. Esta travesía no solo fue una hazaña física, sino también un acto de fe y humildad. A pesar de ser personas sabias, ricos en conocimiento y prestigio, los magos no dudaron en reconocer que algo más grande que ellos mismos los estaba guiando hacia el niño Jesús. Esta humildad, a pesar de su estatus, nos enseña que la verdadera sabiduría es saber reconocer la grandeza divina, incluso cuando se presenta en una forma tan humilde y sencilla como un bebé en un pesebre. Además, su perseverancia es otra lección importante. A pesar de las dificultades, los magos continuaron su viaje. Ellos no se desanimaron ante la incertidumbre o el cansancio. Esta perseverancia es una invitación para todos nosotros a seguir buscando la verdad, a pesar de los obstáculos que podamos encontrar en el camino de la vida. Los sabios nos enseñan varias lecciones que siguen siendo relevantes hoy. Primero, nos muestran la importancia de la humildad. Incluso los sabios y poderosos deben reconocer la presencia de lo divino. Segundo, nos enseñan sobre la perseverancia. A pesar de las dificultades, debemos seguir el camino hacia la verdad y la luz. Finalmente, los magos nos invitan a reconocer que el amor de Dios se extiende a todos los pueblos, sin importar su origen o creencias. A través de su ejemplo, podemos aprender a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y prejuicios, buscando la sabiduría divina en todos los rincones del mundo. En un mundo donde muchas veces prevalece el egoísmo y la división, los magos nos llaman a la unidad, la fe y la humildad, mostrándonos que, al igual que ellos, todos podemos encontrar la luz de Cristo si estamos dispuestos a seguirla, sin importar de dónde venimos o qué tan lejos tengamos que ir.
quizás la enseñanza más profunda de la historia de los magos es el contraste entre la realeza que ellos esperaban encontrar y la realidad de lo que encontraron. Los magos llegaron a un humilde pesebre, no a un palacio. Jesús, el rey que los magos adoraron, no era el rey convencional que impondría su poder con riquezas y autoridad terrenal. Su realeza era completamente diferente, era una realeza marcada por la humildad, el sacrificio y el amor. Este contraste nos desafía a redefinir nuestras concepciones de poder y autoridad. En un mundo donde la ambición, el estatus y el poder terrenal son tan valorados, la verdadera realeza de Jesús nos invita a reflexionar sobre el tipo de rey que debemos seguir. Jesús es el rey no coronado, el líder que se presenta no con un cetro de oro, sino con una cruz de madera. Su realeza no se mide por la opulencia, sino por la capacidad de servir a la humanidad. Los magos claramente reconocen que Jesús como rey no implica aceptar una figura de poder y riqueza, sino abrazar a un Salvador humilde que vino a servir, a sanar y a dar su vida por todos. Los magos, al adorar a un niño en un pesebre, nos enseñan que la verdadera grandeza radica en la humildad, la sencillez y el sacrificio por amor. En conclusión, la historia de los Reyes Magos nos ofrece un profundo mensaje de fe, humildad y búsqueda de la verdad. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a seguir la luz de Cristo y a reconocer que su reino no es de este mundo. Como los magos, todos estamos llamados a buscar la verdad y a adorar al verdadero Rey, aquel que gobierna con amor, humildad y sacrificio. Señor, te damos gracias por revelarnos la verdad en lo que parecía un misterio. Ayúdanos a ver más allá de las tradiciones y entender lo profundo de tu mensaje, que, como los magos, busquemos siempre la luz que nos guía hacia ti. Amén. En la búsqueda del verdadero sentido de la Navidad, es importante recordar que el camino hacia la verdad no siempre sigue las formas esperadas. Los magos, con su largo y desafiante viaje, nos muestran que el encuentro con Cristo requiere perseverancia y una disposición a mirar más allá de las apariencias. Ellos no se dejaron engañar por lo evidente, sabían que algo mucho más grande estaba sucediendo. La verdadera sabiduría no se encuentra en el reconocimiento mundano o en el poder terrenal, sino en la humildad, en la disposición de corazón para adorar a Jesús. La Navidad no es solo una celebración externa, sino una invitación a transformar nuestro corazón. Al igual que los magos, estamos llamados a ser guiados por la luz de Cristo, la cual nos lleva a un encuentro profundo con Él. La verdadera grandeza no está en una corona de oro, sino en un corazón dispuesto a seguir y servir al Rey de Reyes que vino al mundo en la humildad de un pesebre. Que esta Navidad, como los magos, podamos buscar a Jesús con fe sincera, humildad y amor, reconociendo en Él nuestra salvación y nuestra verdadera esperanza. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre el verdadero mes en que Jesucristo nació. La real historia del nacimiento de Jesús en la Biblia. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.